Buenas, buenos días, tardes, noches, como siempre, según el momento en que estéis viendo este vídeo, encantado otra vez de estar con vosotros. Como veis, ya voy siguiendo un poco más periódicamente la creación de vídeos, que por motivos de curro ya os dije que pues me resultaba un poco difícil, pero bueno, vamos a continuar que a mí me encanta enseñar y también pues ver vuestras preguntas y vuestras aportaciones. No, eso no lo dejéis nunca de contestar a los demás usuarios o hacer vuestras preguntas. Yo personalmente ando escaso de tiempo e intento contestar. Perdonad si a alguno no le he contestado aún o he tardado, pero al final, pues claro, el tiempo es limitado. Vamos a hablar hoy de cómo los smart contracts se comunican entre ellos, cómo lo podemos hacer a través de instrucciones de Solidity, ¿no? Programando Solidity. Bueno, antes de entrar, digamos, en el tema, lo que os recordaros es que le deis a la campana de abajo si no queréis perderos ningún vídeo, porque, bueno, en principio cuando le das a campana, YouTube te avisa por email o por notificaciones de estas push pues que yo he hecho un vídeo, o, bueno, en general los canales en los que les dais a la campanita. Y si eres nuevo, pues suscríbete si es que te gusta el tema del blockchain. Pues esta es una buena oportunidad para aprender blockchain. Yo, como siempre, intento explicar las cosas de forma sencilla. No me gusta la gente que va de saberlo todo y utiliza muchos tecnicismos y tal. Yo creo que las cosas se pueden explicar con lenguaje más o menos cotidiano y poco a poco. Y esa es un poco mi filosofía. Entonces, como decía, vamos a hablar hoy de cómo dos contratos se comunican. Eh, Primero, lo que tenemos que distinguir es que cada vez que el estado de la blockchain, ya sabéis que son pues los datos, las variables que hay en la blockchain, se modifica, se hace a través de una transacción externa. Una transacción externa de una cuenta de propiedad externa. Es decir, alguien tiene una wallet de Ethereum y hace una transacción para enviar Ethers o Waste, que es la unidad mínima del Ether, a otra wallet, a otra address pública de Ethereum, o puede invocar un método, una función de un smart contract, ¿no? En cualquier caso, toda acción de cambio sobre el estado de Ethereum viene obligatoriamente de una transacción externa. Las lecturas no. Hay que distinguir entre lo que es una transacción verificada a lo que es una lectura. Nosotros cuando tenemos un nodo o estamos conectados a un nodo de todos los que hay de Ethereum, tenemos acceso a esa base de datos. La blockchain no deja de ser una base de datos. Entonces, si consultamos una información, no estamos cambiando la base de datos, la estamos recuperando. Esto básicamente es una lectura y no se produce aquí una transacción. El cambio de los datos es lo que incurre en una transacción. Pero luego existen otro tipo de transacciones que algunos denominan, a mi entender, erróneamente transacciones internas. Si somos puristas deberíamos llamarlo mensajes, que es cuando alguien tiene una wallet, hace una transacción invocando una función de un smart contract contra un smart contract y este llama a otra función de otro smart contract, ¿no? Esta llamada interna entre diferentes contratos inteligentes es lo que yo denomino, en Ethereum se denomina un mensaje, aunque algunos lo denominan lo diréis también como transacción interna. En cualquier caso, un mensaje siempre va precedido, como he dicho, de una transacción externa. Una wallet invoca a un smart contract, aunque este luego invoque la función a su vez de otro smart contract. Dicho esto, claro, la pregunta es, pueden surgir dos preguntas, ¿no? Aquí, o deberían surgir dos preguntas en los desarrolladores. La primera es, bueno, esto, vale, entiendo la dinámica, lo que me estás diciendo, pero ¿cómo se hace en Solidity? ¿Qué instrucción
concretamente o qué procedimiento hay que emplear. Esto lo vamos a ver ahora. Y la otra pregunta, inquietud que puede surgir a un desarrollador es ¿en qué contexto? ¿No? Ya sabemos que cuando en programación en general, en blockchain y fuera de blockchain, cuando ejecutamos una instrucción, una función, siempre es bajo un contexto. Un contexto quiere decir un scope, lo que se denomina a veces scope o ámbito de acción, ¿no? Es decir, cómo afecta esto a qué variables, básicamente sería eso, ¿no? Un marco de ejecución. Entonces, esta es la pregunta. Cuando un smart contract llama a la función de otro smart contract, ¿cuál es el contexto? Por ejemplo, el sender, ¿no? El message sender, que sabemos que es la address en una transacción externa, es la address de la wallet que está haciendo la transacción. En el momento de que llega al contrato A y este llama al contrato B, ¿sigue siendo message sender la address de esa wallet o es la address del contrato? Esto sería un contexto, ¿no? En este caso, esto lo veremos, hay diferentes casuísticas, en algunos casos será la address del contrato, en otros casos se mantendrá la address de la wallet original. Y en general, pues esto es un poco las dos bloques, las dos preguntas que se puede hacer un desarrollador de Solidity y de Ethereum en general en cuestión de comunicación entre smart contracts. Entonces yo he preparado dos contratos muy sencillos, es una tontería de contratos, pero que nos van a hacer entender muy bien cómo funciona esto. Vamos a empequeñecer un poco lo que es la imagen del vídeo y os voy a entrar en Remix. Bueno, Remix no hace falta que os lo presente, es un entorno de desarrollo y deploy de smart contracts. Y bueno, aquí tenemos, yo tengo dos pantallas, ya he empezado, tengo un poco desarrollado en una que no veis para ir siguiendo un poco el hilo, y aquí he avanzado un poco, ¿no? Para avanzar también, no hacer el vídeo tan largo. Entonces tenemos el contrato 0 y el contrato 1. Contract 0 y contract 1, vale. Contract 1 es el primero que se llama, es decir, yo tengo una wallet y llamo a este contrato. Y contract 1, a su vez, va a enviar el mensaje, recordar la llamada al contrato 0. Bien, por lo tanto, vamos a ver en qué consiste el contrato 0, que digamos sería el contrato más base, ¿no? Bueno, pues es simplemente una calculadora, calculator, que tiene dos variables de estado, el number y el sender. El number es el número que se va a ir aumentando, el resultante total, y el sender es pues la persona, o sea, la address que ha invocado la función de esta calculadora y se va guardando en esta variable. Tenemos un constructor que inicializa number, que es un UID 256 a 0, y luego tenemos una calculadora muy chunguilla, muy barata, que solo tiene una función, que es la de sumar, aquí representada por la función add, donde se le pasa un número, aquí hemos puesto como parámetro x, y va a retornar pues un número y una dirección de Ethereum. Entonces, bueno, ya veremos luego para qué hago este require, pero haremos simplemente para ver los errores y tal, pero este require simplemente tiene que establece que el número, el parámetro enviado tiene que estar entre 1 y 9 incluidos. Luego se guarda en la variable sender, recordad, en esta variable de estado se guarda quien ha llamado esta función. Y el number se suma, como veis aquí, más igual. Esto quiere decir que se coge el valor que tenía number y se le suma este de aquí, que es el parámetro x que le hemos pasado. Todo muy sencillo. Y luego se retorna pues el número y la dirección. Sencillo, no hace falta explicarlo mucho más. Para los que hayáis seguido mis vídeos, es un smart contract de lo más fácil. Entonces tenemos luego el contrato 1. El contrato 1, bueno, aquí primero vais a ver
que establezco las mismas variables, establezco aquí number y sender como en el contrato 0. Y la primera pregunta que os diréis, pero si está en el contrato 0, ¿por qué lo estableces aquí? Bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo, ahora lo veréis. Las cosas que no entendáis por ahora, olvidaros de ellas, no tiene mayor importancia. Luego las vamos a aclarar. Tenemos aquí, bueno, la primera forma de, lo primero, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y para que os explicaros una cosa. La primera forma que tiene un contrato de llamar a la función de otro contrato es conociendo la ABI. Aquellos que hayáis programado en Solidity y compilado, sabéis que cuando que se genera un bytecode, que es digamos el código de ejecución en sí mismo, y un ABI, que es un JSON que establece la definición de las funciones, que básicamente es pues cómo se llaman, qué parámetros tienen y qué retornos tienen. Esto es cómo se llama, es algo necesario para que, por ejemplo, librerías como Web3.js puedan comunicarse en el frontend con contratos deployados en la blockchain. ¿Por qué? Porque la máquina virtual de Ethereum lo que hace es usar esa definición de función, que es una función igual tal cual, como ha sido programada en Solidity, pero sin su cuerpo, sin las instrucciones, simplemente los corchetes en vacío, y lo demás es exactamente igual. Utiliza eso para poder hacer referencia en memoria a esa función del smart contract. Ya veremos en otro vídeo, que yo creo que lo titularé Anatomía de una transacción, podríamos decirlo así, ya veremos cómo funciona esto más en concreto. Pero quedaros que un contrato y cualquier y Web3, todos necesitan conocer la función, digamos la definición de la función, para poder llamarla, además de tener la dirección del smart contract, ¿no? Serían los dos requisitos. Oye, ¿cuál es la adres del contrato, de ese smart contract al que quiero llamar? Y cómo es la función, ¿no? ¿Cuál es la definición de la función? Luego ya la máquina virtual se encarga de ejecutarlo. Entonces, aquí básicamente, cuando utilizamos Web3 en el frontend ya sabemos cómo se coge el ABI, ¿no? Aquí pues es lo que denominaríamos una interfaz, ¿no? Es básicamente coger, como veis, la función, solo hay una función que es la de sumar, y lo único que hemos hecho es copiarla y pegarla aquí, arriba de contract, pegarla, pero como podéis ver, con el cuerpo de la función vacío, sin instrucciones. Pero ya le estamos obteniendo la información de cómo se llama la función, de qué parámetros tiene y qué retorna, que es básicamente lo que necesita este contrato 1 para llamar al contrato 0. Entonces, que aquí en una variable que yo la he denominado como la letra C, he dicho que es un tipo de variable calculator, que es el contrato, ¿no? El contrato 0, de referencia a esa interfaz. Entonces, pues bueno, le digo que lo que va a ser C es una instancia de este contrato, básicamente. Luego, establezco, ahora no vais a verle ningún sentido, pero ya veréis durante este vídeo al final por qué uso esto, pero hay otra variable que es de tipo address y la he denominado other contract, que básicamente va a ser la dirección del contrato 0. Estos serían todas las, y con esto ya podríamos empezar, ¿no? Y entonces tendríamos el constructor, que evidentemente hay que pasarle la address del contrato 0. Por lo tanto, primera cosa que tenemos que saber es que para que un contrato se pueda comunicar con otro, previamente el otro ha tenido que ser subido a la blockchain. Es decir, hemos tenido que hacer el deploy de este contrato 0 antes de hacer el deploy del contrato 1. ¿Por qué? Porque necesitamos su dirección en la blockchain. Entonces, para instanciar, crear, digamos, una instancia del contrato 0,
lo que se hace simplemente pues, es usar este formato. Ya sabéis, el nombre del contrato, entre paréntesis, la dirección de dicho contrato. Luego en Other Contract también guardo esa dirección, que aquí ya no tiene ningún sentido, ningún secreto, simplemente se guarda esa dirección. Y lo que hago es, como hacía en el contrato 0, lo que hago es inicializar la variable number a 0. Que ya sé que ahora os llevará a confusión porque hay una duplicidad de variables si lo que vamos a hacer es llamar de un contrato a otro. Bueno, esto es para mostraros yo el tema de contexto en las llamadas, pero lo vais a ver, tranquilidad, ahora os lo explico. Entonces, aquí yo lo que he hecho es una función que la he denominado addCodeMethod, podéis denominarla como os diese la gana, donde se le va a pasar un número como parámetro y va a retornar pues otro número y otra dirección. ¿Por qué? Porque esto es básicamente la función de añadir, ¿no? De sumar. Hay que pasarle un número y luego esto es lo que retorna. ¿Por qué? Porque yo aquí ahora es como internamente llamo al otro contrato. Que como veis es simplemente la instancia del contrato que estaba en la variable C, nomenclatura de punto y luego ya pongo simplemente cómo se llama la función, en este caso era add y el parámetro x que ya lo estoy recibiendo de aquí. Y esto simplemente me va a retornar, me va a ejecutar esta función. ¿Qué ocurre? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que esta acción va a disparar la función de esta función y todo lo que haga esta función va a cambiar su estado, pero no el estado de aquí. Y el contexto va a ser el contexto del contrato, es decir, message sender no va a ser la dirección, la wallet originaria que llame a esta función, a esta de aquí, sino que va a ser la dirección del address. Por tanto, el contexto por completo es este de aquí, tanto en cuanto a variables de estado y como variables, digamos, globales, como podría ser la address que invoca la función. Esto lo vamos a ver ahora cuando lo ejecutemos. Bien, vamos a ver qué teníamos por aquí. Este es el caso de que conozcamos, aquí lo hemos hecho en el caso de que conozcamos el ABI, es decir, la interfaz del otro contrato. Pero ¿qué ocurre? Que por lo que sea no lo tenemos o no lo queremos usar, pues hay otro método. Que este método es básicamente llamando a call, a la instrucción call. Entonces vamos a escribir así, function a call, le va a llamar 1, por ejemplo, method, porque hay que distinguirlo, ¿no? Evidentemente tenemos que seguir pasando el parámetro numérico, es externa y, claro, evidentemente retorna lo mismo, porque es lo que retorna la función del otro contrato. Entonces, aquí nosotros imaginemos, este contrato lo tiene, pero imaginemos que no queremos usar la ABI, no queremos usar la instancia del otro contrato. Podríamos hacerlo directamente. Entonces, hay una función que es, vamos a utilizar la dirección del otro contrato, que se llama other contract. Vamos a utilizar luego el método call, que es un método, digamos, más de bajo nivel dentro de Solidity. Y aquí vamos a utilizar un método utilitario, ¿no? Que es a partir de la clase de ABI,
todo es Solidity, que se llama encode with signature. Y como parámetro le tenemos que pasar dos parámetros. Uno sería lo que es el nombre de la función con el parámetro, que sería un UID 256, y el otro parámetro sería el valor numérico que le estamos pasando. Bien, y ahora diréis, ¿y esto qué narices es? Vamos a ampliarlo. Diréis, ¿esto qué narices es? Bueno, ya olvidaros de la instancia porque no vamos a instanciar el otro contrato. Lo que vamos a hacer es llamarlo directamente. Por eso necesitaba la dirección del otro contrato también en esta variable. Aunque lo hubiésemos podido pasar también como parámetro. Pero ya lo cojo como una variable global el contrato. Entonces yo le digo, este objeto tiene, esta dirección tiene un método que se llama call. Y entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es, ya lo veis aquí, codificar con firma, ¿no? Sería la traducción en code with signature. Entonces esto, en codificación con firma, básicamente hay que pasarle el nombre de la función o su parámetro y luego el valor de ese parámetro, ¿no? Si es que en este caso solo hay uno. Y esto va a hacer que llame a la función del otro contrato, que está en esta dirección. Esto equivale, quiero que lo veáis aquí, lo voy a copiar, lo tengo en el otro lado. Esto es un atajo que nos ofrece la librería de Solidity, ¿no? O sea, el lenguaje de Solidity. Pero básicamente esto equivale lo mismo que decir, copiar, vamos a pegar esto, que coger y llamar a call, pero en este caso, bueno, aquí vamos a quitar un parámetro que no haría falta. Ahí. En este caso, como podéis ver, se cogen los primeros 4 bytes del hash, porque esto es un método que produce un hash, del hash de la definición de la variable, que es esto de aquí. Los 4 primeros bytes del hash de este texto. ¿Vale? Esto equivale lo mismo a este método, pero es más fácil, menos costoso de escribir. Es un atajo que nos ofrece Solidity. Esto sería la firma, digamos. La firma, por eso se dice encode with signature, porque es por esto. Esto es el identificador de la función, lo que la máquina virtual utiliza para saber qué función tiene que llamar. Y luego pues está aquí también, como veis, el parámetro. ¿Qué pasa? Que antiguamente se podría llamar así a call, hoy en día no, porque hay que hacerlo todo en una tirada de bytes, empaquetado. Antes pues ya veis que eran 2 parámetros en call, ahora es uno en realidad, que es este de aquí. Entonces este es lo que tenéis que usar. Bien, este método call retorna algo. Antiguamente no retornaba nada y era un problema gordo porque no sabíamos si se había producido toda la ejecución en el otro lado, en el otro contrato, o se había producido una excepción, un error, ¿no? Y tampoco podíamos tener acceso a los retornos que producía la función, en este caso el número y la dirección. Pero ahora sí, a partir de la versión 0.5.0 o superior, no inferior, lo que nos va a retornar son dos cosas. Por lo tanto, a través de la desestructuración, esto ya lo hemos visto en algún vídeo, hacemos paréntesis y aquí lo primero que nos va a retornar es un booleano.
que nosotros le vamos a llamar success. Este booleano estará true si se ha ejecutado toda la función, si no se ha revertido por un problema, por ejemplo, por falta de gas o porque no se ha cumplido una condición o lo que sea aquí. Si se ha ejecutado por completo, esto estará true, si no, será false. Ya sabemos con esta bandera, digamos, si se han ejecutado bien o mal. En el otro lado tenemos, el otro parámetro que recibimos es una tirada de bytes. Ya sabéis que cuando hablamos de bytes hay que usar memoria. Bytes, memory, y yo lo pongo como con el nombre de data, pero podréis llamarlo lo mismo que aquí he puesto success y data, aquí podéis llamarlo como os dé la gana. Estos dos parámetros es lo que va a retornar. Voy a poner aquí esto. Esto es lo que va a retornar. Por lo tanto, vamos a tener un control sobre la ejecución. Que antes había que utilizar ensamblador en línea, que ya sabéis que es de bajo nivel, Solidity a bajo nivel, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Ahora, simplemente con la nueva especificación se puede controlar. Entonces, luego aquí, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Comprobar que la ejecución ha sido correcta. ¿Cómo? Pues success tiene que estar a true, con poner así ya sabemos si está true, y si no, pues decimos error, por ejemplo, y ya está. Una vez que ha pasado esta condición de que se haya cumplido con éxito, ya podemos recuperar, digamos, la data, ¿no? Pero la data, si os fijáis, está en bytes y nosotros tenemos que retornar un número y una dirección. ¿Cómo narices hacemos esto? Bueno, pues tenemos que utilizar la desestructuración nuevamente. Vamos a utilizar un UIT 256 con valor num, un address que yo le voy a llamar address sender, y esto va a ser igual a AVI. Ya sabéis que AVI es dentro de Solidity, ¿no? Pues sería la clase que nos da instrumentos, herramientas, utilitarios. Entonces aquí en AVI habría que, como es AVI decode, y en AVI decode tenemos que pasarle el primer parámetro, claro, esto es para descodificar, ¿no? Que es simplemente coger algo y convertirlo en un formato legible. Ese algo es la data que le viene de aquí, del segundo parámetro, devuelto por call, y aquí, entre paréntesis, tenemos que especificar los formatos de retorno, ¿no? En este caso vamos a hablar de un UINT 256 y de una address. Punto y coma y ya está. Con esto hemos conseguido recuperar en num y en address sender los dos parámetros retornados por la función del otro contrato. Una vez hecho esto, ya podemos retornarlos en esta función. Entonces sería return y pondríamos success, que es pues el éxito true para que lo veamos en consola, el número y el address sender y punto com. Con esto estaría esto de aquí que hemos visto ahora es la manera de poder llamar a un contrato y hacer un mensaje de un contrato a otro contrato sin conocer la función, el AVI del contrato que es llamado, ¿no? Repitiendo, pues bueno, simplemente, bueno, estos retornos he hecho que, bueno, aquí en realidad un UIT 256 address, el success este no. Lo que sí vamos a necesitar es que, bueno, que el argumento, o sea, el argumento que pasemos a esta función
llamemos la función padre, entre comillas, tiene que tener al menos el parámetro que se necesita la otra función, porque si no, no va a poder ejecutarse. Y entonces aquí lo que hemos utilizado es utilizando la dirección del otro contrato, llamamos al método call y con el instrumento de encode with signature, ¿cómo se pronuncia? No me acuerdo ahora. Bueno, da igual, ya lo entendéis. En codificación confirma. Aquí pues simplemente hay que utilizar el nombre de la función con el tipo de parámetro que se le pasa y luego el parámetro a pasar. ¿Y qué va a retornar esto en las nuevas versiones? Repito, las que sean iguales o superiores a 0.5.0, como veis aquí estamos utilizando esa. En este caso, lo que va a retornar es una bandera, digamos, de si a true o false, dependiendo si se ha podido ejecutar esto sin revertirse en ningún momento, por falta de gas o por no cumplir una condición. Y los datos, el retorno de esta función, que en este caso son dos valores, un número y un address, codificados en bytes, que, bueno, una vez que hemos visto que se ha ejecutado bien, success, lo que hacemos es descodificarlos de esta forma, con abdecode, y lo guardamos en dos variables, a través de lo que es una desestructuración. A partir de ahí, simplemente retornamos esto. Aquí estamos viendo dos maneras de ejecutar una función de otro contrato a partir de otro contrato, lo que se denominaría un mensaje. Pero en el primer caso lo hemos hecho utilizando el ABI, la interfaz del contrato llamado, ¿no? Este es el contrato 0. Y en el segundo caso hemos omitido eso, no le hemos hecho caso, podría simplemente no estar aquí, no hemos usado una instancia del primer contrato, sino que simplemente hemos utilizado el método call. El ideal es utilizar una instancia. Y bueno, pero call es otra alternativa, ¿no? Que nos retorna esto. Antiguamente había que utilizar ensamblador en línea para controlar los retornos y el éxito de la otra función, pero hoy en día no. Y podemos recuperarlo tanto los datos como saber si la ejecución ha tenido éxito o no. El contexto, que sería una de las cuestiones a plantear, bueno, el contexto básicamente se ejecuta en el contexto de este contrato con las variables globales del otro contrato, o sea, las variables de transacción de mensaje de este contrato. Es decir, el sender será la dirección de este contrato, no será la wallet originaria. Esto es importante. Ya lo vamos a ver ahora en ejecución para que veáis que es así. Pero puede darse otro caso que es muy, muy interesante, que ya, bueno, en parte está muy relacionado con lo que vimos con la actualización de Smart Contracts utilizando Prosys. Eso lo podéis ver en el vídeo anterior de esta lista de reproducción de Solidity, que es utilizar el método Delegate Call. A diferencia de estos dos métodos, Delegate Call tiene una diferencia muy importante, que es el contexto de ejecución. El contexto de ejecución va a ser el del primer contrato, no el del contrato 0, va a ser el contrato 1. Aunque llame a la lógica, a la función de este contrato, lo que se va a ejecutar es las variables estas de aquí. Por eso las he puesto. Se va a tener en cuenta este contexto. No se va a tener en cuenta el number del contrato 1 y no el number del contrato 0. Y lo mismo con el sender. Lo vais a ver ahora en ejecución. Primero vamos a ponerlo. Y entonces, pues básicamente vamos a poner aquí function add
delegate call un uint 256 para pasar el parámetro, va a ser external y nos va a retornar, pues lo que nos va a retornar es lo mismo que en el otro caso, un uint 256 y hours. Abrimos cuerpo de la función y bueno, aquí simplemente tenemos que copiar lo mismo que en el otro. Vamos a copiarlo. A ver, voy a subir un poco porque igual luego si no, no se ve. Y vamos a pegarlo, como veis. Ahora aquí es el método que tenemos que cambiar. Aquí va a ser un delegate call. Si no los con minúscula call. Ahí. Entonces, aquí era call, aquí es delegate call. Y tiene una diferencia enorme. Por lo demás, todo es exactamente igual. Sí, todo es exactamente igual, ¿no? Lo que ocurre es que, como he dicho, el contexto va a cambiar, pero eso lo vamos a ver mejor en ejecución. Todo lo demás, repito, es exactamente igual en cuanto a las instrucciones, ¿no? Nos va a retornar si ha tenido éxito, si no ha tenido éxito, e incluso nos va a retornar los datos y los vamos a poder recuperar. Bien, como veis, call y delegate call son dos funciones prácticamente iguales, solo cambia la instrucción, el método call y delegate call, que funciona exactamente igual, pero con la grandísima diferencia de que call mantiene, o sea, call hace que el contexto pase al otro contrato y delegate call mantiene el contexto de este contrato, es decir, las variables de estado, la memoria, el estado va a ser el de este contrato. Lo que sí va a hacer es ejecutar la lógica de aquí. Por eso está muy relacionado con el tema de los proxies. Entonces, vamos a coger y vamos a compilarlo. Vamos a compilar y vamos a subir los dos contratos para verlo. Primero, como he dicho, tenemos que compilar este contrato. Entonces lo compilamos, no nos ha dado ningún error y ahora tenemos que hacer el deploy. Y ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a coger el contrato 1 y vamos a compilarlo. Y nos ha dado un error. A ver qué nos está pasando aquí. La S creo que es. Ahí. Y aquí qué está pasando. Eso es. Lo he escrito mal. He puesto return en vez de return. Y ahora lo compilo y ya está. Perfecto. Se ha compilado perfectamente. Ahora lo que tenemos que hacer es subirlo a la blockchain. Estoy utilizando la blockchain virtual que en el navegador que nos permite Remix. Entonces, aquí copiamos la dirección del contrato que ha sido ya deployado, que es el contrato 0. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo quiera hacer el deploy del contrato 1, me va a pedir, porque está en el constructor ese parámetro, la address del otro contrato. Entonces, lo pego y le doy a deploy. Y ya tenemos los dos contratos. Perfecto. Hasta aquí ningún problema. Entonces, si nosotros abrimos la calculadora, que es el contrato 0, y le damos a number, como podéis ver aquí, number es public y por tanto se genera un getter automáticamente con el mismo nombre, me va a salir que es 0. ¿Por qué? Porque lo hemos inicializado en el constructor a 0.
sencillamente eso. Y la dirección me va a salir una dirección totalmente de ceros, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Bien, si yo ahora cojo y a esta función la puedo llamar yo, no hace falta que lo llame con el contrato 1, puedo llamar directamente a este contrato. Si yo le pongo un 4 y le doy a la función A, pues ahora le doy a number y ya veis, tenemos aquí el 4. Es decir, que aunque el contrato 1 puede llamar al contrato 0, a su vez cualquier usuario con una dirección PUB, con una wallet externa, puede llamar al contrato 0. Bien, entonces ahora lo que tenemos que, vamos a ver cómo funciona el contrato 1. Vamos a ver. El primer método que hemos visto es el método de la instancia del otro contrato, a través de su interfaz, el conocimiento de la API. Y esto hacíamos a través de la función addCallMethod, que es addCallMethod es esta de aquí. Entonces, si yo le paso, para que os fijéis, le hemos puesto a 4 el valor de number para este contrato. Pero este de aquí, que es el contrato 1, debe estar a 0, porque no hemos hecho nada con el contrato 1. Si yo llamo a este método, que es la instancia del otro, a través de la instancia del otro contrato, ya os digo que el contexto va a ser el contrato 0, no este contrato. Y por tanto se va a incrementar este número de aquí, pero no este número de aquí. Si yo digo a 4 le sumo 4, pues debería dar 8, ¿no? Le doy, y como vais a ver aquí, esto no ha cambiado para nada, pero sin embargo, si yo le doy a number del contrato 0, vais a ver que se ha duplicado a 8. Con lo cual, el contexto es este de aquí. Pero, ¿qué pasa con el sender? ¿No? Pues el sender, si yo le doy ahora, la dirección que se ha guardado acaba en 2DB. Entonces, si veis aquí, la dirección del contrato 1 acaba en 2DB, es decir, la misma dirección. Como veis, ya no respeta esta dirección, que es la que estamos utilizando como wallet, sino que automáticamente el contexto también es el sender, es el contrato 1. Y se ha modificado la variable de estado del contrato 0. Muy bien. ¿Qué pasaría ahora si utilizamos la función que llama al otro contrato, a la suma, pero sin utilizar la API, sin usar la instancia del otro contrato, directamente a través del método call? Aquí os he dicho que el contexto sigue siendo el mismo que call, es decir, el del contrato al que apunta el mensaje, ¿no? El contrato 0 en este caso. Si yo cojo aquí, que esto es addCall1method, es este de aquí, tenemos 8. Si le sumo 2, pues lo que va a ocurrir es que nos va a salir un 10. Number va a ser un 10. Le doy. Si le doy aquí a number, no se ha modificado nada del contrato 1, pero si vamos al contrato 0, vamos a ver que este 8 se va a convertir en 10. Y ahí lo tenemos, en 10. Y sender va a seguir siendo el mismo porque es el contrato mismo que está llamando el contrato 1. Por lo tanto, estos dos métodos, instancia del contrato o directamente a través del método call, sabiendo la dirección del otro contrato, el contexto es el mismo, el contrato al que se envía el mensaje, que en este caso es el contrato 0. Y las variables globales, digamos, del quien lanza esa transacción interna mensaje es el del contrato 1. No se arrastra la dirección de la wallet que invocó esta función. Y luego tenemos el otro método que os he dicho que es el radicalmente distinto, que es utilizar delegateCall. DelegateCall va a usar las variables de estado de este contrato, del contrato 1. No va a repercutir en estas variables. Va a repercutir en estas variables. Aquí ahora sí que se va a modificar este number.
Y además va a utilizar las variables globales de la transacción originaria, de la transacción externa. Por tanto, el sender va a ser esta dirección de aquí. Pero vamos a verlo ejecutándolo más claramente. Si nosotros nos vamos al contrato 1 y llamamos a la función de delegateCall, que es esta de aquí, addDelegateCall, y le ponemos 5, por poner un ejemplo, yo le doy, y si ahora voy a number, este number que nunca ha cambiado, que estaba a 0 porque no le repercutía nada de lo que hacíamos, ahora va a cambiar a 5. Y como veis, ha cambiado a 5. Sin embargo, el número 10 del contrato 0 no se va a modificar. Si ahora yo le doy a number, se mantiene en 10. Ya veis que afecta a las variables del estado del contrato 1. Por tanto, es radicalmente diferente. Es muy importante esta diferencia. Súper importante. Y la address, ¿no? Vamos a ver el sender, que es la address, que ha enviado la última, que ha invocado esta función, ¿no? Y como veis, acaba en 733C, que es esta wallet, pero si vamos al contrato 0 y le damos a sender, veis que no cambia. ¿Por qué? Porque no repercute delegateCall sobre las variables de estado de este contrato, sino que su ámbito de ejecución, su contexto, su scope, o como lo queráis llamar, es el contrato 1. Una de las grandes ventajas, como os mencionaba, desde la versión 0.5.0 de Solidity es el control de la ejecución. Además de retornar los parámetros, podemos tener los datos, podemos controlar si ha habido aquí si se ha revertido por cualquier cuestión la ejecución. En caso negativo, de que no se haya revertido, sino que se haya ejecutado correctamente la función, todas las instrucciones, nos retorna como primer parámetro un true, tanto en call como en delegate call. Y si no, nos retorna un false. Por lo tanto, he establecido este require, ¿no? Que, digamos, nos mantiene el control sobre posibles fallos. Si yo, por ejemplo, y por eso lo he puesto aquí, he puesto una condición que el parámetro que se pase tiene que estar entre 1 y 9 inclusive. Si yo ahora, por ejemplo, le paso 15, es un parámetro que no es aceptado. Entonces yo voy a ponerle aquí 15 y esto me debería generar un error. Si yo voy a la consola, la limpio y le doy ahora aquí, como veis la función se ha revertido. ¿Por qué? Porque no ha pasado ese require. Esto es muy importante, por eso uso este require. Y lo mismo pasaría con call. Si yo cojo, borro para que lo veáis mejor y pongo aquí, no sé, cualquier número grande y le llamo, como veis se me revierte, ¿no? Bueno, o aquí, que esta es la principal, si le llamo, se revierte. Por eso, esta nueva versión nos permite un control exhaustivo de la ejecución del mensaje en el otro contrato y el acceso a sus retornos, ¿no? Importante que os quedéis la gran diferencia que es el contexto entre call y delegate call, que llamar a un mensaje a través de una instancia, otra a través de call mantiene el mismo contexto, que es el del contrato llamado, pero en el caso de delegate call es desde el contrato de que sale la llamada, ¿no? Que en este caso es nuestro contrato 1. Por eso se utiliza mucho en patrones de actualizaciones de smart contracts a través de proxies, porque el proxy, digamos, que mantiene los datos y la lógica a través de delegate call se cede a otro contrato. Es decir, aquí el contrato 1 sería el proxy que mantiene los datos y el contrato 0 sería el de la lógica. Estoy hablando con delegate call.
Y bueno, aquí podríamos establecer un método que nos permitiese modificar other contract para llamar a otros contratos de lógica en vez del contrato cero, ¿no? Esto engancha mucho con el anterior vídeo que hicimos. ¿Qué más os puedo contar que se me ocurra? Yo creo que con esto lo hemos visto. Bueno, no. Hay una cuestión muy importante, súper importante, que tenéis que entender. Aquí es un poco abstracto lo que os voy a explicar ahora, pero en el caso de delegate call, en el otro no hay ningún problema. En el caso de delegate call, como habéis visto, se ejecuta la lógica de la función del otro contrato, pero repercute sobre las variables del estado del contrato 1. Aquí el problema es, tenéis que entenderlo bien. La máquina virtual de Ethereum no entiende de nombre, sino, como os decía en algún otro vídeo, son cajones de memoria en la blockchain de Ethereum, concretamente 32 bytes. Entonces, o 256 bits. Entonces, estos cajones lo que hacen es básicamente son punteros de memoria. Cuando vamos a ver, cuando aquí suma a number, suma el parámetro x, lo que está haciendo es apuntar al primer espacio de memoria, que no lo hace por referencia de number, sino que lo que es coge el primer espacio de memoria y a ese valor que tenga ese espacio de memoria le suma x. Y como delegate call actúa sobre el estado del contrato 1, no del contrato 0, lo que va a hacer en este caso es coger también el primer espacio en memoria y sumarle el x. Claro, esto funciona muy bien mientras que este orden de variables concuerden con este orden de variables. Por eso es por lo que he puesto aquí duplicidad, para que entendáis cómo funcionaba delegate call. En los otros dos casos no hacía falta esto. Entonces, esto va a funcionar bien, y a partir de aquí lo que podéis hacer es meter más variables de estado que en el contrato 0, como aquí por ejemplo tiene otras dos variables de estado, pero siempre por debajo, sin cambiar el orden y lo establecido en el contrato 0. Esto tiene que ser igual. Luego por debajo podéis hacer lo que queráis, pero esto tiene que ser igual. Tenéis que pensar, mirar en internet la diferencia entre lo que es un puntero de memoria en programación, porque en realidad lo que estamos trabajando es sobre punteros de memoria, y por eso tiene que haber esa concordancia. Si yo ahora cambio el orden y pongo corto, por ejemplo, esto, y cambio el orden, ¿no? Primero el sender y luego el number. Aquí ya la hemos liado. Aquí se va a producir un fallo de los gordos. ¿Por qué? Porque va a sumar a un espacio de memoria que hay una dirección de address, ¿no? Y eso pues no tiene ningún sentido. Se va a romper la lógica. Pero para ver esto, lo que tenemos que hacer es volver a hacer el deploy. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a coger el contrato 0, bueno, vamos a coger aquí, vamos a eliminar un poco estas cosas para que ahí, vale. Entonces vamos a coger y vamos a, bueno, el contrato 0 ya está compilado, vamos a coger el contrato 1, vamos a volver a compilarlo porque hemos cambiado el orden, ya no coincide. Primero aquí está number y sender, y aquí sin embargo está primero sender y luego number. Esto ya está compilado, muy bien. Vamos a hacer el deploy del primer contrato, ya está, copiamos su dirección, vamos al contrato 1 y hacemos el deploy teniendo en cuenta esa dirección para el constructor,
y ya está. Y ya lo tenemos aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, lo que va a ocurrir ahora es algo que es un error grave. Es un error grave. Si yo cojo, ahora el number del contrato 0 está a 0, porque así lo hemos inicializado en el constructor. Pero si en el contrato 1 yo llamo a delegate call y le meto, por ejemplo, 5 como argumento a pasar, claro, aquí lo que tendría, lo que uno pensaría es que, bueno, como está jugando ahora con las variables de estado del delegate call de su contrato, es decir, el contrato 1, pues este number se pondrá 5, mientras que el number del contrato 0 seguirá a 0. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que sí, que efectivamente este va a seguir a 0 porque no lo acepta, pero este de aquí se va a producir un error y no va a cambiar el number. Va a producir un resultado extraño, raro, erróneo, porque no coinciden los punteros de memoria. Si yo ahora voy a extender la memoria, o sea, el log, y entonces lo que va a hacer es llamar a esta función, lo vais a ver. Ahí lo tenemos. No se revierte nada porque evidentemente no ha habido un problema de ejecución, sino que hay un problema de coordinación entre dos contratos en cuanto a memoria, pero ya veis, si nos vamos al output, en el log, vemos que no tiene ningún sentido esto. No tiene ningún sentido. Y si nos vamos al number, que si hemos puesto 5, pues lo lógico es que ahora estuviese a 5. Y sin embargo se mantiene a 0. ¿Por qué? Porque no está en orden. Si le vamos a sender, también se ha producido una descoordinación, se ha producido. Por lo tanto, esto es una cuestión que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Un segundo. Bien, esto es una cuestión que debéis tenerlo muy en cuenta, que el delegate call funciona no con referencias de nombre, sino con punteros de memoria. Y para que no haya fallos deben coincidir las mismas variables de estado en ambos contratos. Esto es un poco lo que quería mencionaros. Esto es un poco lo que quería mencionaros en este vídeo, que es un vídeo ya de nivel medio alto de Solidity, bastante alto. Y bueno, como siempre, encantado de estar con vosotros. Suscríbete si no estás suscrito, dale a la campanita si no le has dado a la campanita, y así no nos perdemos ningún vídeo. Venga, nos vemos, no me falléis. Hasta luego.